Dice, el nodo desde donde nace el esquema doble radial debe permitir que la mayor seguridad que el esquema brinda sea efectivamente mantenida. Bueno, o sea que estamos hablando de elevadísima confiabilidad. Ese en el caso de que tengamos este sistema, más o menos, esto que está acá, cuando se hace doble. O sea que desde un punto se abre. O acá, por ejemplo, un nodo que tenga eh, dos ramas, vamos a decirle. Bueno, y acá también habla de lo mismo, ¿verdad? Obliga a instalar más aparatos que el sistema simple radial, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la carga también tiene su grado de confiabilidad, quizás sea de magnitud inferior al circuito de alimentación, entonces no vale la pena la complicación del radial doble, ¿verdad? Bueno, varias cargas pueden alimentarse con una única línea que pasa por todas ellas y el tamaño de los conductores puede decrecer a medida que en el camino la última carga van quedando atrás. Eso sucede también en el tema de las subestaciones que mencionó también Diego, que normalmente las troncales tienen los conductores con mayor ampacidad, ¿verdad? O sea que con mayor diámetro o, o pues suelen ser protegidos hasta un cierto punto y a medida que se van abriendo estas ramas o que va teniendo ramales, va disminuyendo la sección del conductor de acuerdo a lo que la carga que va a alimentar, ¿verdad? Luego dice el esquema de una única línea comparado con el radial simple tiene sentido mientras el tamaño de los conductores de los conductores en la única línea puede ser el mismo, ¿verdad? Bueno, después dice si la única línea en una barra que puede ser alimentación eventualmente la misma donde comenzó. Bueno, el sistema de distribución es en anillo, ¿verdad? La línea debe ser dimensionada para transmitir en una u otra dirección, ¿verdad? Cuando ya tenemos este tipo de sistemas, ¿verdad? Más anillos o mallas. Bueno, otros puntos. Generalmente los anillos así concebidos trabajan en forma radial. Justamente lo que mencionaba Diego, ¿verdad? Que solamente en situaciones de maniobra o de control o de corte, ¿verdad? De corte ya programado, es que estos anillos trabajan como en forma radial, ¿verdad? O sea que normalmente trabajan en forma radial. Y estos anillos funcionan cuando ese punto radial se debe cortar por o sea, eso es por por algún corte programado o algo así. Bueno, mientras que en el esquema radial, también menciona esto, los equipos de maniobras están concentrados en la raíz donde arranca el sistema, ¿verdad? Normalmente en esas celdas de 23. El anillo obliga a distribuir equipos en todo el desarrollo. Bueno, y esto presenta dificultades de operación y protección, ¿verdad? A medida que tenemos más aparatos o dispositivos de maniobra, control o protección, esto complica la, se tienen complicaciones de operación y protección, ¿verdad? Pero las ventajas son una de esas, una de esas importantes ventajas es la mayor continuidad en el servicio. Acá dice, es otro punto importante, cuando hablamos de red de distribución de uso público, pueden desarrollarse con esquemas radiales o anillos que trabajan abiertos, ¿verdad? Es prácticamente lo que tenemos nosotros. Las redes de transmisión, en cambio, donde la interconexión resulta indispensable para la operación segura y económica, se hacen malladas, ¿verdad? Que es lo que recién conversamos justamente, los anillos que tenemos en 220 o en 66, dependiendo de qué sistema sea, ¿verdad? Y ahí enfrentan esos problemas que surgen de estas estructuras, ¿verdad? Bueno, y acá dice, en algunos casos que pueden juzgarse excepcionales, ¿no? Se han desarrollado sistemas de distribución de baja o media tensión mallados, network, o en anillo, banking, dice, debiendo aceptar las complicaciones que ello implica, ¿verdad? Que estamos hablando de otra, de otros tipos de redes de distribución, ¿verdad?
Bueno, lo siguiente, alternativas prácticas y su caracterización, ¿verdad? En bajas tensiones las potencias manejadas son relativamente bajas y en redes industriales directamente se alimentan a los usuarios, ¿verdad? Los equipos y las redes son frecuentemente radiales. Difícilmente se justifican esquemas radiales dobles. La red de baja tensión de distribución pública, en cambio, para que este es nuestro caso, tiene generalmente un largo distribuidor del que se derivan las cargas, que es exactamente lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Los distribuidores a su vez son derivados a lo largo de un alimentador, ¿verdad? O sea que estos alimentadores tienen como sus ramales, así. Esos son más o menos los nombres que se manejan en nuestro sistema. Así está grabando. En media tensión, la red industrial puede ser radial, simple cuando soporta una interrupción que puede ser poco probable, ¿verdad? Bueno, después, acá está, la red pública utiliza esquemas radiales simples mientras las cargas son modestas. Cuando el área servida es de mayor importancia, el esquema se hace anillado, ¿verdad? Trabajando en forma radial, pero anillado, ¿verdad? Bueno, difícilmente una industria posee, posee ahora una red de alta tensión compleja. Esto solo se da en industrias muy grandes, acerías, por ejemplo, que es lo que sucede en ACEPAR, que está alimentado en 66 kV. A lo sumo se observan dos o tres centros de alta tensión donde se derivan distribuciones de media tensión. Después dice la red de alta y muy alta tensión, estamos hablando de 220 y 2500, por ejemplo, tienen siempre estructuras de red mallada, de la que se desprenden estructuras arborescentes, radiales, que con el tiempo se convierten en nuevas mallas. Es lo que sucede cuando eh, se proyectan o construyen nuevas subestaciones, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de alta y muy alta tensión, inclusive en 66 kV. Bueno, selección de niveles de tensión y topología, ¿verdad? El siguiente punto. Eh, el nivel de tensión está regido justamente por lo que conversamos anteriormente en el video anterior, por las condiciones económicas que a su vez dependen de las soluciones que la técnica en evolución ofrece en cada momento. Entonces, en realidad lo que se puede decir es que se hace un estudio de factibilidad técnico-económico para esta selección o inclusive para proyectar una subestación, ¿verdad? Es intuitivo que a medida que nos elevemos en tensión, la potencia manejada por la red crece y la importancia de la red aumenta y se justifica una mayor complicación. Bueno, en la práctica, el diseño debe tender a optimizar economía de inversión, de operación, calidad técnica del servicio, continuidad del suministro, etcétera. En la práctica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de redes de distribución pública, también se tiene en cuenta el beneficio social, ¿verdad? No solamente un estudio de factibilidad técnico-económico, ¿verdad? Hay muchas veces que el criterio del beneficio social o el estado de ánimo de los propios usuarios, esto cuando hablamos de una red de distribución pública, también es un criterio más que importante o a veces determinante para la construcción de nuevas redes de distribución o de nuevas subestaciones, ¿verdad? Bueno, al seleccionar cables, la tensión influye en el valor de la corriente y en la caída de tensión, ¿verdad? El aumento de tensión permite reducir la sección del cable por la reducción de corriente y este también de la caída de tensión. Así que aumentar la tensión es en, en principio algo factible o algo bueno, ¿no? Pero, dice, a medida que se aumenta la tensión de la red, la sección mínima posible para los cables se incrementa, por lo que se observa que para una estructura de red no es conveniente elevar su tensión más allá de cierto límite, ¿verdad? Recordando que esto va creciendo intuitivamente o a medida que se desarrolla la propia sociedad, entonces no es tan sencillo elevar la tensión de red o hacer cambios sin hacer los estudios correspondientes, ¿verdad? Después habla de la pérdida de los cables también que ya estuvimos analizando. Otro componente importante es el costo de la red que está dado por los equipos de maniobra, y acá se puede decir que equipos de maniobras, protección y control, ¿verdad? Y incrementa su tamaño y peso, y por lo menos al menos dentro de una misma tecnología, ¿verdad? Bueno, si no se actúa en esta dirección, el aumento de tensión pierde parte de su ventaja, especialmente si la extensión de los cables es reducida, ¿verdad?
lo que mencionábamos con respecto a hacer este estudio eh, o la factibilidad de este aumento de tensión, ¿verdad? Que es lo que veíamos al principio, manejarlo entre 20 y 24 kb. Bueno, normalización y unificación de tensiones de distribución ha hecho que solo existan unos pocos valores posibles de las tensiones nominales de los aparatos a seleccionar para el proyecto, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso sería eh, directamente en 23 kb o 380, 220, ¿verdad? En algunos casos. Bueno, efectivamente, dentro de una línea de producción de un fabricante, en rigor, existen muy pocas tensiones disponibles. En general, un mismo producto cubre un campo de tensiones nominales de amplitud 1 a 2 o 1 a 3, ¿verdad? Correcto. O sea que hablando de 23, el cambio o los transformadores vienen ya para hacer esta transformación de A380 a 220, ¿verdad? Que serían nuestras tensiones de redes. Bueno, acá habla un poco más de lo que quería, serían las características de la tensión, ¿verdad? Un ejemplo, cuando se refiere a motores, acá está, pueden alimentarse con 220 o 380 y más grandes 660 hasta 1000 volts, inclusive llegando al límite de 10 kV, por ejemplo, para motores muy grandes. Y otro punto importante es que las normas de seguridad limitan en muchos países las máximas tensiones respecto a tierra a 250 volts, ¿verdad? Y condicionan el uso de tensiones superiores a 380, obligando a considerarlas como alta tensión, que es un punto importante de analizar, ¿no? Bueno, y los siguientes puntos son los que tienen que ver con la alimentación de los usuarios y algunos conceptos o definiciones al respecto, ¿verdad? Se trata de alimentar con tensiones del orden de hasta 20 kV en nuestras redes 13,2, que creo que en algún momento habíamos mencionado esto. Y los principios que se exponen pueden extenderse por analogías hasta 50, 33, quizás 66, ¿verdad? O sea que en 66 también estamos viendo este tipo de alimentación. O sea que hay 23, 66 y 6,3 en algunos casos. 13,2 también según vimos, según un compañero también nos había mostrado cuando era un único alimentador que iban a estas estancias, creo que era. Bueno, al encarar un problema particular es necesario comenzar a preguntar cuáles son las reglas que impone la empresa cuya responsabilidad de la distribución de la energía eléctrica, ¿verdad? También es importante hacer un análisis crítico de estas reglas y solicitar aclaraciones y excepciones, ¿verdad? Bueno, y acá algunas definiciones importantes: instalación de entrega, suministro de energía. Tengan en cuenta esta parte de definiciones porque es lo que después estaríamos desglosando dentro de la tarea, ¿verdad? Hablar un poco más de alguno de estos puntos. Porque acá son definiciones. La idea es investigar, dentro de la tarea, investigar un poco más de algunos de estos puntos para el desglose de la tarea. Instalación de entrega o suministro de energía, punto de entrega, instalación de utilización, sección receptora, cable de conexión, dispositivo general, protección general, que es importante también, interruptor de la línea de media tensión, protección de esta línea local de suministro, local de medición, local usuario, ¿verdad? Definiciones. Yo algunas desglosé un poco más. Por ejemplo, instalación del usuario. Tiene que ver con el proyecto, construcción, mantenimiento, reparación y servicio de toda la instalación del usuario. eh, s- Son los que incumbe a este punto, ¿verdad? La atención de referencia para el aislamiento del equipamiento está dada por el distribuidor, que debe respetar las normas para facilitar su relación técnica con los usuarios, ¿verdad? Se refiere específicamente al tema de las acometidas, extensiones de línea, esas cosas. Además, la instalación del usuario debe respetar las normas contra accidentes y otras normas locales e internacionales, ¿verdad? Como todo proyecto. Bueno, después de hablar un poco de protección general, la línea de media tensión del distribuidor que alimenta al usuario está protegida en la salida por máxima corriente y contra fallas a tierra, ¿verdad? O sea que en la salida del alimentador sí o sí tiene sobrecorriente, sobretensión y otra protección que actúa
es el tema de del rescierre, ¿verdad? Y para que tengan en cuenta, en este momento estamos implementando nosotros como estudio de protecciones es otras protecciones para esta salida de alimentadores para evitar el corte o evitar más los cortes asociados a ciertos puntos que se pueden, eh, que no necesariamente pueden ser, ocasionar estas fallas, ¿verdad? Que serían por ejemplo, cierre sobre falla cuando el interruptor no está cerrando para el alimentador y entonces actúa el interruptor de la subestación que le saca a todos los alimentadores. La idea es que si la falla persiste, solo cierre el alimentador, ¿verdad? Y el otro que sería el call out pickup, que traducido sería arranque en frío, que normalmente cuando un alimentador queda fuera de servicio y vuelve en un cierto tiempo, puede volver a salir o puede volver a desconectarse o abrirse el interruptor debido a que los sistemas de protección lo como un, ven como una falla que la carga empiece a elevarse de manera muy rápida, ¿verdad? Que es lo que sucede cuando existe un corte y la mayoría de los usuarios van conectándose a la red, ¿verdad? Bueno, y un punto importante, generalmente el distribuidor no instala ningún dispositivo de protección próximo al usuario. Bueno, y es el usuario que instala sus termomagnéticas, sus disyuntores, etcétera, ¿verdad? A fin de evitar que fallas internas en la instalación del usuario tengan repercusiones en el servicio de toda la red, el usuario debe instalar protecciones generales de máxima corriente y si su instalación lo requiere, también contra fallas a tierra, ¿verdad? Realmente lo que mencionamos. Bueno, y la protección de máxima corriente o de sobrecorriente, acá en este caso, debe ser realizada mediante relés del tipo unipolar, al menos sobre dos fases con dos umbrales de actuación, ¿verdad? Que accionen el interruptor. Em, bueno, esto se da en forma tripolar en realidad. El usuario debe instalar una protección contra fallas a tierra en su instalación, ¿verdad? Que creo que la mayoría, o que uno de los reglamentos luego. Con conductores desnudos, condiciones de protección a tierra, ¿verdad? También con relevadores de corriente homopolar, etcétera. Si la contribución de la red de media tensión del usuario a la falla monofásica franca a tierra es superior al 80% de los valores de regulación de la protección, eh, se debe utilizar una protección direccional de tierra. Y un último punto importante, la regulación de la protección general depende de las características de la instalación del usuario y de la red de la alimentación, ¿verdad? Bueno, y otro punto importante también mencionado en el desglose de este documento es el relevamiento del tipo de utilización de la energía eléctrica, ¿verdad? Brindar estas informaciones a los dueños o a los proveedores de energía o los que manejan las redes de distribución, ¿verdad? Datos de naturaleza comercial, características de la red, los aparatos que usa, ¿verdad? O sea que detallar todo lo que tenga que ver con su carga, podemos decirlo, ¿verdad? Después, para ir un poquitito más rápido, con respecto a la activación de suministro, algunos puntos importantes que tener en cuenta. Fecha de inicio del servicio, por ejemplo, controlar las instalaciones del usuario y durante la prestación del servicio de realizar controles necesarios para el adecuamiento de sus instalaciones, por ejemplo. Esto sería todo lo que es el desglose, bastante teórico en realidad, eh, pero es el documento que en la primera parte de nuestro capítulo 5 que es evaluación de los resultados de diagnóstico considerando los sistemas primarios.